Vamos a presentar la última de las publicaciones del Instituto de Estudios Riojanos. Yo creo que una publicación interesantísima para conocer nuestra historia, que es La Rioja en tiempos del cólera, 1833-1885, el ejemplo de Calahorra, que es fruto de una investigación intensa y valiosa que ha realizado la autora María Antonia Sanfelipe, que está aquí con nosotros. María Antonia, como seguramente todos conocéis, es doctora en Ciencias Humanas y Sociales por la Universidad de La Rioja, experta en Historia Contemporánea y además es investigadora agregada del IER. Ella obtuvo el primer premio de investigación del IER en el 2018 con uno de los temas claves en su tarea como investigadora, que son las relaciones Iglesia-Estado, y, como digo, obtuvo este premio con la obra Una voz disidente del nacionalcatolicismo, Fidel García Martínez, obispo de Calahorra y La Calzada, 1880-1973. Esta obra que ahora nos presenta, como digo, fruto de una intensa investigación, yo creo que es una aportación destacada a la historia riojana del siglo XIX, ya que viene a llenar una laguna que hasta ahora no había sido abordada globalmente en nuestra región, que fueron las sucesivas epidemias de cólera que España sufrió a lo largo del siglo XIX. Un tema, además, con el que podemos conectar bastante debido a la situación de pandemia que estamos sufriendo ahora mismo. Y esta publicación, además, aporta una visión amplia de la incidencia que tuvieron estos brotes coléricos aquí, en La Rioja. Y aunque se toma Calahorra como ejemplo para ilustrar lo ocurrido, los datos que se aportan abarcan a toda la región. Lo primero que quiero es decirles, aparte de agradecerles su presencia y atención con esta última publicación de la colección Ciencias Históricas del Instituto de Estudios Riojanos, es decirles que se trata de un trabajo que cumple a la perfección con los fines generales que el Instituto de Estudios Riojanos potencia y tiene en materia de apoyar la investigación científica sobre temática riojana y también contribuir, mediante esta publicación de libros, a su necesaria difusión entre la sociedad riojana. Se trata del título 45 de nuestra colección Ciencias Históricas, lo cual, más allá del mero dato, creo que es un hecho que refleja muy bien el esfuerzo y el empuje institucional que supone estar al frente de una actividad académica de estas características y que también demuestra el compromiso que tanto el Instituto de Estudios Riojanos como el Gobierno de La Rioja tienen con la investigación histórica riojana y también con los investigadores que se dedican a explicar el pasado de nuestra tierra. Alcanzar este trabajo, esta cifra, solo alcanzado en esta colección, es significativo porque demuestra el buen estado de salud que goza la investigación de la historia de La Rioja hecha desde nuestra tierra. El libro que en el día de hoy les presentamos se trata de la primera investigación que de manera sistemática explica y analiza la incidencia del cólera en La Rioja en todo el siglo XIX, pues hasta la fecha solo contábamos con estudios parciales y algunas visiones sectoriales, bien sea sobre alguna oleada de las tres que hubo, sobre algún municipio. Este trabajo, sin duda alguna, recupera, integra y utiliza esos trabajos anteriores, pero también amplía profusamente y supera en la medida posible la visión que hasta ahora teníamos de la incidencia del cólera en La Rioja durante el siglo XIX. Además, esta obra es un ejemplo sobresaliente de la historia social, o de lo que la historia social debe ser actualmente, entendida en un amplio sentido, pues en todo momento atiende a la situación de la sociedad riojana en general y la calahorritana en particular ante la afectación de diferentes oleadas de cólera, una terrible enfermedad desconocida en términos sociales e higiénico-sanitarios durante buena parte de la centuria decimonónica, cuyas consecuencias demográficas resultaron catastróficas hasta que se aprendió a convivir con ella primero y a combatirla eficazmente después, pero que, como la cronología amplia que este trabajo demuestra, de 1833 a 1885, no fue un proceso rápido, pues prácticamente cruza todo el siglo XIX y acompaña a la construcción del Estado liberal en España. El hecho de basarse de manera empírica en la ciudad de Calahorra, cuya historia contemporánea María Antonia Sanfelipe conoce magistralmente, le permite a la autora ser mucho más detallista y aportarnos una mirada muy profunda sobre el tema que ha trabajado. Aunque en ningún momento se va a perder de vista la relación de este municipio, de Calahorra, con la comarca en la que se inscribe y tampoco con la realidad histórica, provincial y nacional a la que pertenece. De ahí que en todo momento esta mirada local que pretende tener el libro se conjugue con la mirada nacional y provincial y a la postre resulta un trabajo muy completo y definitorio del problema histórico abordado. En cuanto al tema, ya lo ha indicado Ana, no puede estar de mayor actualidad.
pues el estudio de la epidemia decimonónica del cólera, las distintas oleadas que hubo, por ser más preciso, no solo nos sirven para conocer más y mejor el pasado riojano, sino que nos pone encima de la mesa una cuestión que, mutatis mutandis, responde directamente a las principales preocupaciones de la sociedad riojana actual, que también vive y ha vivido una situación de pandemia a pesar de estar causada por una enfermedad distinta y desarrollarse en un contexto, como el tiempo presente, muy diferente al del siglo XIX. Ya que, aunque ahora sabemos todo sobre el cólera, cómo prevenirlo, cómo paliarlo y cómo evitarlo, en el siglo XIX no siempre fue así. El libro también, para finalizar mi intervención, debo decir que está muy bien escrito. Está escrito con maestría, claridad y rigor, lo cual no siempre es fácil para los historiadores, pero de nuevo la capacidad pedagógica de la autora, de María Antonia Sanfelipe, su interés por comunicar los resultados obtenidos en su investigación. Por cierto, que es una investigación que se ha hecho utilizando materiales documentales inéditos hasta la fecha, como son los estudios médicos topográficos realizados durante el siglo XIX sobre la ciudad de Calahorra, y también la capacidad narrativa de la autora, juegan a favor de los intereses del libro, del Instituto de Estudios Riojanos y de la sociedad riojana en último término. Porque la necesidad de traspasar el conocimiento desde los medios académicos hasta la sociedad riojana no es solo una cuestión académica, es para nosotros una obligación y una demostración del servicio público que damos a la sociedad. Simplemente termino mi intervención recordándoles que el libro se puede comprar en la librería del Instituto de Estudios Riojanos y que mañana, a partir de las 20 horas, en la ciudad de Calahorra, se presentará públicamente, por así decirlo, en un acto celebrado en la Ermita de la Concepción. Yo estoy muy contenta de que este libro haya visto la luz de la mano del Instituto de Estudios Riojanos, donde podemos decir que empecé mi primera incursión como investigadora y que en aquel momento también respaldaron tanto el IER como la Universidad de La Rioja en el primer libro que publiqué en 2008. Bueno, pues les voy a contar un poco y con toda sinceridad los avatares del proceso de elaboración de este libro, porque este libro, como se imaginarán, aunque estemos ahora en un tiempo de pandemia, no se ha realizado durante la pandemia la investigación, sino que comenzó mucho antes. Yo comencé este trabajo de investigación en el 2017 porque fui consciente de que había una laguna en el tratamiento de una epidemia tan importante como fue la epidemia de cólera morbo asiático, que es como se conocía en la época al cólera, que había pues un vacío enorme porque solo había algún estudio sectorial y alguna nota de algún municipio, y además se circunscribían los estudios básicamente a pequeños datos de mortalidad, letalidad, datos generalmente parciales. Entonces, el objetivo de este libro ha sido sistematizar todos los datos disponibles en las estadísticas oficiales o recogidos a través del propio boletín oficial de la provincia de Logroño o incluso de la propia prensa, para poder bueno, pues, contar con una serie de datos que, como ya les comentaré ahora, son relativos siempre por la forma precaria en que fueron obtenidos, ¿no? Cuando comienza la pandemia, en el año 2020, el libro estaba concluido, pero el Instituto de Estudios Riojanos incluso me manda a mitad de ese año pues las prescripciones para poder ya publicarlo, con la sugerencia de alguna incorporación bibliográfica. Pero en ese periodo también yo, como investigadora, mi punto de vista había cambiado por la propia pandemia. Entonces creí muy interesante profundizar en otras cuestiones que inicialmente a lo mejor me habían pasado desapercibidas. Entonces amplié la investigación a lo que eran las fuentes documentales y básicamente a muchas fuentes hemerográficas, sobre todo de literatura médica de la época, que me amplió el punto de vista, porque en este libro, que podemos considerar, como ha dicho Sergio, de historia social, se incorporan los testimonios cotidianos, por ejemplo, de muchos médicos que escriben al Siglo Médico, por ejemplo, a uno de los periódicos de la época, contando sus experiencias a pie de calle, lo que les está ocurriendo, las dudas que tienen y por qué tienen dudas, porque no podemos olvidar, y mucho más en este momento que estamos viviendo una pandemia, que cuando nosotros tuvimos la primera noticia de que en Wuhan había un problema, nosotros seguimos haciendo nuestra vida sin preocuparnos y pensando que jamás iba a llegar aquí. Podemos decir que esta enfermedad, que surge en lo que se llamaba entonces el Indostán asiático, nadie pensaba
Desde luego los ciudadanos no sabían ni qué era el cólera, pero tampoco nadie muy avisado estaba pensando que desde allí podía llegar a las puertas de su casa, por ejemplo, ¿no? Quiero decir que hay muchas similitudes cuando se vive una epidemia. En uno de los libros que he manejado, por ejemplo, y por ver un poco la trascendencia de esto, solo decir que hay un autor que es Steven Johnson, que escribe sobre los mapas epidemiológicos y escribe con mucho acierto que la única manera que tiene la gente corriente de abrirse un hueco en la historia es a través de la muerte, porque no tienen un sentimiento, lógicamente, de que son protagonistas de un momento histórico. Ahora tampoco lo sabemos, pero los muertos los pone siempre la gente corriente. Por eso yo creo que el punto de vista del investigador me cambió sustancialmente para introducirme mucho más en esa historia social. Decirles que aunque las estadísticas son muy importantes y los datos están detalladamente recogidos, tanto los nacionales como los regionales como los de los municipios, hay que decir que una de las conclusiones de este trabajo es que hay que ponerlos en entredicho. ¿Por qué? Pues porque son parciales. ¿Y por qué son parciales? Porque el primer temor de los municipios cuando el médico llegaba, los médicos no era un sistema médico como el que tenemos ahora, ni un sistema hospitalario como el que tenemos ahora. Los médicos los contrataban generalmente los ayuntamientos por salarios pequeños y generalmente pagada una parte en especies. Cuando la primera noticia del médico llega al alcalde correspondiente, el primer temor de los municipios siempre es que se sepa que ese municipio está afectado de cólera. Entonces ocultan eso hasta que no queda más remedio y es evidente. ¿Y por qué lo ocultan? Porque las medidas que adoptan no son tampoco muy diferentes a las que hemos adoptado en esta pandemia. Son cordones sanitarios, son cuarentenas, lazaretos para que los que están pasando la enfermedad estén aislados. Entonces eso suponía un cierre hermético de la ciudad, se cerraban las puertas de la ciudad y eso impedía cualquier comercio. Los productos generalmente agrarios no podían salir ni tampoco podían recibirse de fuera porque no se sabía el origen exacto de dónde llegaban ni si venían de una ciudad epidemiada o no. Quiero decir que todo esto influyó lógicamente en las relaciones económicas y también en el posicionamiento, como ha ocurrido en la actualidad en nuestra pandemia, en el posicionamiento de las diferentes... Claro, no veía lo mismo el que tenía una fonda en el pueblo, el agricultor que vendía sus productos generalmente en los pueblos limítrofes no podía tener la misma sensibilidad que otras personas del municipio dependiendo de su situación social. Y eso supone un problema añadido. ¿Por qué? Sobre todo porque en 1833, que es el momento en el que se inicia las primeras noticias del cólera en La Rioja y en España, que además políticamente coincide con el fallecimiento de nuestro penoso rey Fernando VII, coincide con el fallecimiento de Fernando VII y con el inicio, por tanto, de la Primera Guerra Carlista. Es decir, que en los municipios tenían que hacer frente no solo a las urgencias de la epidemia, con pocos medios económicos, sino además a las partidas carlistas que avanzaban y entraban en los municipios y salían, es decir, tenían desde los municipios que abastecer a veces a los dos ejércitos con la escasez de medios que existían. Todas estas cosas son las que profundiza este libro y también en las siguientes oleadas. Es decir, que en 1833, por supuesto, no se conocía el origen del cólera. Al no conocerse el agente causante del cólera, era muy difícil combatirlo. En la siguiente oleada, en 1854-55, sigue sin conocerse. Solo se conoce cuando en 1883 Robert Koch identifica al Vibrio coleare, al vibrión colérico, como bacteria causante del cólera. Y a partir de ahí pueden ponerse remedios. Mientras que ocurre que se hacen remedios como pueden. Y esto es lo que ocurre. Entonces, por eso hay muchas polémicas muy interesantes que se recogen en el libro entre contagionistas y anticontagionistas en la propia clase médica, ¿no? Por eso es muy interesante. Debo decirles que este libro aporta algo desde el punto de vista de las fuentes documentales muy importante, que son dos documentos absolutamente desconocidos y otro muy poquito estudiado. Los dos documentos absolutamente desconocidos son una topografía médica
de Calahorra, escrita por el médico José María Arenzana en 1856, inmediatamente después de la segunda oleada de cólera morbo. Este tipo de es la primera topografía médica en el tiempo que hay en La Rioja y que era desconocida hasta la fecha. La importancia de estas topografías médicas es que hacen un estudio de las condiciones sociales y de las condiciones sanitarias de la población a la que tratan. Y como además han tratado, en este caso el médico es el que ha tratado el cólera en la ciudad, pues nos ofrece una riquísima documentación y una riquísima sapiencia de lo que estaba ocurriendo. La otra topografía médica que se conoce, estaba publicada pero que está muy poco estudiada, es también de otro médico calagurritano y publicada en 1885, que es el médico Sotero Ita Comas, que también lo hace justo después de la epidemia de cólera de 1885. Y el otro documento muy interesante y desconocido hasta la fecha es un documento del famoso y reconocido farmacéutico y botánico logroñés Ildefonso Zubía, que hace un estudio de las aguas de Calahorra con Narciso Merino, otro médico logroñés, y aconseja, hace una analítica ya muy de acuerdo a los avances técnicos de la época, buscando la materia orgánica en las aguas de Calahorra y aconsejando el consumo de las aguas del río Cidacos en vez de las aguas del río, de las aguas del río Ebro en vez de las aguas del río Cidacos, que consideraba más contaminado. Bueno, no me quiero extender mucho más porque no quiero aburrirles, pero sí decirles que he intentado profundizar en el libro en muchísimos aspectos muy variados y no solo en los datos fríos de cuántos murieron o cuántos no murieron. Como digo, porque, por ejemplo, porque son equivocados desde un punto de vista. Por ejemplo, en la oleada de cólera de 1885, en ninguna estadística, ni regional ni nacional, aparece la incidencia de la epidemia en el municipio de Logroño, por ejemplo, en la ciudad de Logroño. ¿Por qué? Porque se negó que había cólera, pero hubo cólera, y está constatado que hubo cólera en los estudios, ya por otros investigadores, y que he incorporado y ampliado, ¿no? Es decir, los datos fríos de los fallecidos, por ejemplo, pues son siempre aproximados, porque, como digo, se ocultaba, también se ocultó en Haro, en Calahorra no se ocultó, y tenemos la cifra, que además también la recoge el doctor Zubía. Es decir, que nos movemos en un terreno complicado, el de los datos de la incidencia de la epidemia en toda la región, pero también en las estadísticas oficiales del resto de España. Y no sé si me queda así algo importante que reseñarles. Bueno, sí, hay solo una curiosidad que me parece muy... Igual que en este periodo en el que estamos han surgido gente ofreciendo fármacos o cosas milagrosas para curar el coronavirus, pues en aquella época también hubo, y está constatado a través de la prensa, cosas muy divertidas, como por ejemplo la aparición de unos chinos en Cádiz que van por toda la península, que dicen que curan el cólera con unos masajes en el vientre. Luego la prensa médica no solo se hace burla de todo esto, sino que lo que viene a decir es que en realidad los muertos demuestran que a esa población que había creído en esos curanderos la estaban engañando, nunca mejor dicho, como a chinos, ¿no? Pero también hay un caso riojano muy interesante, que también me extiendo en él, que es el de un personaje al que apodan el Boteller porque tenía relación con el cabildo catedralicio de Calahorra, y que llegó a escribir un libro que se llama Saint Joldi, el personaje. Bueno, pues todas estas curiosidades también se han incorporado. Por último, decir que el libro se cierra con un capítulo que he titulado Post Scriptum, Abuela Pluma, los tiempos del cólera desde el tiempo del coronavirus, porque podemos hacer una relación muy interesante de qué vivieron nuestros antepasados en el siglo XIX y qué estamos viviendo nosotros en estos momentos. Por ejemplo, las polémicas sobre si unas medidas sanitarias son acertadas o no, también se vivía en la época, como por ejemplo en 1833 tiene que venir
que estaba en el exilio el médico Mateo Seoane, expulsado por Fernando VII bajo pena de muerte, y tuvo que volver justo cuando muere Fernando VII porque estaba educándose en Londres y era una de las grandes personalidades que conocía el cólera. Entonces viene a España y a partir de ahí pues va montando una estructura de la que se carecía. ¿Qué ocurre? Que 20 años después, en 1855, ¿de qué se quejan estos médicos? Pues de que no les han hecho ni caso, que no se ha adoptado ninguna de las medidas que les habían aconsejado y ahora, 20 años después, cuando otra vez se había declarado la epidemia, pues todo eran lamentos. Y lo siguiente vuelve a ocurrir en la epidemia de 1885, aunque ya ahí el higienismo ya ha ido avanzando afortunadamente. Quiero decir que a veces nos parece que estamos viviendo algo nuevo y no nos damos cuenta de que nuestros antepasados ya lo vivieron, ¿no? Y entonces por eso me pareció acertado cerrar el capítulo, cerrar el libro con un capítulo que hiciera una similitud entre un tiempo y otro.